Hola a todos y a todas los que habéis decidido emprender este viaje fascinante por el mundo de la psicología y el conocimiento en general también, ¿por qué no? En este vídeo os quiero presentar un poco cuáles son los grandes ismos que están alrededor de la psicología, sobre todo cuando investigamos, pues en mi caso. Vamos a empezar, porque tampoco quiero que esto se me haga muy largo. Lo primero de todo, que antes de empezar a definir cuáles son esos ismos, recomiendo, si alguien quiere profundizar mejor sobre estos temas o entrar más en detalle, este podcast o canal de YouTube, Hemispherics, donde tiene este vídeo concretamente que describe muy bien cuáles son los autores y las corrientes de conocimiento en torno a la conciencia, que todo aquel que quiere investigar sobre psicología, pues debería al menos saber un poco sobre este tipo de concepciones y sobre la conciencia, porque es que es inevitable. O sea, bien. ¿Cuáles son para mí, desde mi punto de vista y con lo que realmente me encuentro a diario cuando investigo en psicología y que de alguna manera voy entrando y saliendo en lo que es el concepto de conciencia, en el problema duro de las ciencias, ¿no? De la ciencia, perdón, que afecta a todas partes. Eso. Positivismo. Esto yo tenía puesta aquí. Vale. Positivismo, asociacionismo, materialismo, emergentismo, panpsiquismo e idealismo. No sé si panpsiquismo e idealismo dije de poner las definiciones, pero bueno. Panpsiquismo e idealismo yo creo que casi que van de la mano, pero vamos bien. Me interesan más los primeros, esos dos últimos casi que, bueno, es que es de filosofía y es todo un rompecocos, la verdad, ponerte a pensar en eso. Positivismo, bueno, como bien indica maravillosa Wikipedia, cosa que algún día espero hacer una donación para devolverles todo el favor que me han hecho a lo largo de mi proceso formativo, y a pesar de que dicen que no es una de las mejores referencias, al final muchos tiramos de Wikipedia y hacen un trabajo bastante bueno. No es que sea como para el santo grial del conocimiento, pero sí que es muy bueno para manejarse en cuanto a concepciones y demás. Y yo creo que es una herramienta bastante potente y que se le reconoce bastante. Anyway, vamos a ver qué es lo que dicen del positivismo. Es una teoría filosófica que se posiciona como una alternativa epistemológica tanto al empirismo como al racionalismo, sosteniendo que todo conocimiento genuino se limita a la interpretación de los hallazgos. Esto es, para traducir, solo veo o solo creo en lo que puedo ver, en lo que puedo observar, puedo medir. ¿Qué dices? Coño, eso es el empirismo y no sé si lo tengo puesto después. La diferencia, desde mi punto de vista, es inexistente. Positivismo y empirismo van de la mano. Y de hecho, tal es así que cuando estamos estudiando en ciencia cualquier conocimiento, tienes el positivismo y el empirismo de fondo. Y cualquier artículo que se ponga a hacer una reflexión sobre el determinado análisis de lo que sea, vas a ver cómo esos argumentos encajan con el positivismo y el empirismo. Sinceramente, me cuesta mucho. Hace poco tuve una discusión a este respecto con un compañero, precisamente porque estaba preparando este trabajo o este vídeo, y realmente hasta él mismo le costaba entrar en la disquisición que hay entre el positivismo y el empirismo. Bueno, digamos, no sé si es el empirismo, el que es el método científico, y eso es básicamente donde se enrocaba mi compañero, porque el empirismo, el método científico, o no, era al revés, el positivismo, el método científico. A la hora de la verdad, en la práctica, no vas a ver la diferencia, van de la mano. Entonces, una otra cosa que se me olvidó decir, racionalismo es Descartes. Pienso, luego existo. Es decir, a través de nuestra capacidad de pensar podemos llegar a la verdad de las cosas. Con lo que pueden estar más de acuerdo o menos de acuerdo. Pero bueno, eso también es algo que está ahí. Y Descartes también es algo que está ahí, siempre recurrente en las investigaciones. Hablo de las investigaciones porque es con lo que estoy más familiarizada y estoy más sensible. Otra cosa, hablando de lo del positivismo, ya hablamos en el vídeo, en otro vídeo, que estaba el positivismo y el antipositivismo. Es un poco para que tengáis las dos vías y a partir de ahí vosotros, mediante un ejercicio de juicio crítico y reflexión personal y particular, llegáis a ver cuál de estos dos ámbitos es el que, con el que os sentáis más cómodos. Pero es interesante para llegar al conocimiento que sea tener las dos, la que con la que tú simpatizas y la contraria, para poder llegar a realmente entender bien el fenómeno y establecer cuál es el hecho en sí, o cuál tiene más posibilidades de ser el hecho en sí.
Entonces, el antipositivismo es el punto de vista en las ciencias sociales según el cual los académicos deben necesariamente rechazar el empirismo y el método científico en el desarrollo de teorías sociales e investigación. El antipositivismo es una reacción al positivismo. Se critica la incapacidad que posee el método de las ciencias físicas naturales para conocer los objetos de estudio de las ciencias sociales. Esto, si hay alguien que está realmente viendo esto porque está estudiando psicología y se quiere dedicar a la investigación, esto es la batalla entre la investigación cuantitativa, que es la que todo Dios conoce, el método científico, y todo lo que te meten por vena de la investigación científica. Y luego está la investigación cualitativa, que es la investigación social y que se enfoca más en qué es el fenómeno, donde se establecen las relaciones sociales, qué factores hay detrás de esas relaciones sociales o qué es lo que dice la gente. Por ejemplo, en mi caso, yo estoy haciendo una investigación cualitativa ahora mismo, donde me centro en el discurso que tienen las personas. Y a partir de ahí, ¿cuáles son los puntos importantes, significativos para las personas? Algo que en ciencia y en la investigación cuantitativa se ignora frecuentemente por no establecer un absolutismo, pero realmente prácticamente no se tiene en cuenta para nada las investigaciones cuando se tiene en cuenta el medicamento, el tratamiento, la terapia X. Pues no se tiene en cuenta qué es lo que dice la persona afectada en cuestión. Mayormente no. Y sobre todo cuando dice de hacerse, bueno, en la mayoría de los casos hay trampa. Es decir, cuesta mucho que cojan la información asépticamente con un método científico para recoger lo que realmente dice la persona o cuál es el sentimiento o la experiencia de la persona. Investigación cualitativa. Bien. De hecho, pocas personas realizan, pocos investigadores hacen los dos, investigación cuantitativa e investigación cualitativa, que sería lo ideal y es en lo que estoy intentando trabajar yo. Esto es lo que comentábamos hace un momento, empirismo versus positivismo. Esto está mal, lo tengo que cambiar. Aristóteles hablaba de la tabla rasa y el conocimiento va llegando a nosotros a través de la experiencia. Luego hablaba Arquímedes de la experiencia a través de los sentidos y la percepción. Esto es básicamente lo que vemos en ciencia, que se estudian muchos de los estudios que se realizan en torno a lo que es la psicología, psicología, neurociencia, lo que son las comunicaciones neuronales, pues utilizan lo que se transfiere y se transcribe computacionalmente a partir de los sentidos y de la percepción, supuestamente. Tengo también un debate a ese respecto. El empirismo no es el método empírico o el método científico, supongo que quiero decir, porque esta diapositiva yo creo que la tenía que haber quitado. Pero bien, pienso, luego existo, versus toco, luego conozco. Sería más bien la reflexión a la que pretendía llegar. Pero este es algo que no lo cogería con pinzas porque es que es muy difícil establecer esas diferencias a la hora de la verdad en la práctica. Y luego otra de las cosas que es muy importante también tener en cuenta cuando se va a estudiar o se va sobre todo a leer qué es lo que se dice sobre la psicología, qué es lo que se investiga en psicología, hay un peso bestial dentro de lo que es el asociacionismo. Y para mi sorpresa todavía hay corrientes duras, corrientes puras del conductismo que para aquellos que no estén familiarizados con psicología, esto les recomiendo que busquen el experimento de Pavlov con el perro. Básicamente lo que hacía Pavlov, que era fisiólogo, no tenía nada que ver con psicología, era que había descubierto algo elemental y básico que podía haberlo hecho sin haber generado ese experimento, que es súper tonto, y es que cuando tú coges a un perro y le dices de enseñar un plato y babea, pero es como para hacerlo más científico y asegurarse más de que la relación de ese reflejo de babear, lo que hace Pavlov es poner una campanilla, una campana. Y entonces cuando el perro oye la campana, babea. Sin todavía haber visto la comida, él sabe que cuando suena la campana va a venir la comida y entonces se adelanta la salivación. Bueno, bueno, pues eso es la base del conductismo, de la psicología conductista, que todavía está en vigor. Ese tipo de planteamientos o ese tipo de reflexiones. Yo no es que esté en contra de la conducta o de un cierto conductivismo, porque hay determinadas terapias o determinados trastornos donde realmente la conducta tiene mayor peso que la parte cognitiva, que no es que tenga todo el peso, tiene una parte. Entonces, yo entiendo que el conductismo o ese asociacionismo tiene que ver como dentro de la psicología con lo que serían más herramientas, no tanto
establece como terapia conductual única y exclusivamente. Es imposible. Es un debate que se tuvo en los años 50, 60, 70, 80 y a día de hoy. Pero bueno, ¿y cuál es esa base dentro de la teoría conductista o de terapia conductista? Pues tal como viene aquí, según la Real Academia Española, doctrina que explica todos los fenómenos psíquicos por las leyes de la asociación de ideas. Lo que decíamos de Pavlov, el perro entiende que hay una campana, cuando ahí está la campana, entonces va a venir la comida, como va a venir la comida, entonces sale. Esto en la práctica no nos lleva muy lejos, pero no obstante sigue habiendo gente defensora férrima del conductismo como única vía, como único sistema de funcionamiento, como un ámbito dentro del conocimiento independiente del resto. Otros entendemos que se queda pequeño y que es insuficiente para un trabajo efectivo en psicología. Necesita de lo cognitivo. El conductismo en teoría rechaza. Hay otros que determinadas corrientes del conductismo que están más abiertas, pero en general no se prestan tanto. Y el conductismo lo único, lo que sí es verdad que tiene es que establece un peso importante al contexto. Pero en la psicología cognitiva también, así que, o en la psicología cognitiva al menos que yo defiendo. El contexto siempre es importante. Hasta en biología se reconoce la importancia del contexto. Pero las corrientes clásicas y, en mi opinión, rancias, no quieren hablar tanto del contexto, que ya hablaremos más adelante por qué puede ser esto. Tiene tintes más políticos que de sentido científico, pero bueno, y ya me lloverán las críticas. Pero bueno, el emergentismo es una corriente que es más reciente, es más en los últimos tiempos, si bien es cierto que dentro de la filosofía podía venir desde los tiempos de la eh, de Grecia clásica, pero bueno, en los últimos tiempos se habla de emergentismo para hacer referencia a aquellas propiedades o procesos de un sistema no reducibles a las propiedades o procesos de sus partes constituyentes. Lo que viene siendo, para que se entienda, es hasta hace poco entendíamos que el cerebro funciona con comunicación neuronal, con las comunicaciones de los sistemas nerviosos, mediante neurotransmisores como dopamina, serotonina, ta, ta, ta. La historia es que ahora a nivel biológico se está viendo que más allá de la comunicación neuronal se establece incluso más allá de las propias neuronas, evidentemente tenía que ser así, sino que también a nivel celular es lo que favorece esa comunicación. Ya no es el potencial de acción en sí, sino que si se va más en profundidad dentro de la propia célula se establecen comunicaciones y ahí no hay neuronas, no hay un sistema nervioso central y sigue habiendo una comunicación. En definitiva, se estaban estudiando cada vez más desde lo micro, como es por ejemplo dentro de la física cuántica. Esto también podríamos aplicarlo a la psicología, podemos aplicarlo a la biología. Y lo veremos en los siguientes vídeos, autores que podemos entender o enfocar este punto de vista. La historia está que desde lo micro, desde lo más pequeño de nuestro organismo, como es una célula, podemos ver que cómo se va evolucionando un sistema de comunicación, un sistema de relación y feedback o interrelación que va en progresión y en un momento dado genera un pensamiento. Hasta ahora nos hemos centrado mucho en ver cómo se genera un pensamiento a través de esas corrientes eléctricas que se generan en el sistema nervioso, de ese sistema de comunicación neuronal a través de los neurotransmisores, pero con eso no llegamos a establecer dónde se produce el pensamiento, en dónde está el origen, dónde se localiza la fuente de surgen después los pensamientos. Hay otro de los sismos que no está ahí precisamente, que lo vamos a ver en otro vídeo sobre la historia de la neuropsicología, que es el localizacionismo. Establece que hay diferentes áreas del cerebro donde se especializa en diferentes funciones. Aun con todo, no te va a decir nunca dónde específicamente se genera el pensamiento. Las corrientes emergentistas lo que postulan es que hay un punto desde lo que es la parte material, la parte, digamos, corpórea de nosotros, que da un salto, hay un paso en el que ese proceso va aumentando, ese sistema de complejidad en la comunicación se va aumentando y surge, emerge el pensamiento. No os preocupéis porque esto sé que es complejo. El podcast que comentaba hace un momento también explica muy bien este paso. Y lo vamos a ir viendo porque esto es también parte fundamental que quiero trabajar, que quiero que se entienda y que entra en mi tesis. Y por mi parte, nada más, ha sido un poco rápido, quizás habría que haber visto más cosas, pero creo que son
los básicos, los ismos fundamentales que van a tener un peso fundamental en mi manera de entender el fenómeno. Y por supuesto hay muchos ismos más, como lo que habíamos dicho del idealismo y panpsiquismo, que lo que viene a defender, sobre todo creo que era el panpsiquismo, es que hay una verdad que está ahí fuera y con nosotros, mediante los sentidos, mediante la parte material, la física material, absorbe digamos que absorbe o capta esa verdad fundamental universal que está ahí fuera. Básicamente iría por ahí. Y hay muchos filósofos actuales muy buenos que son capaces de entablar una discusión potente, defensores de esta concepción. Yo me temo que soy un poco más materialista de lo que me gustaría y no lo veo muy claro. También tenemos un concepto del cerebro, del universo bizarro, un cerebro bizarro. Green es uno también tiene un vídeo en alguna parte de YouTube, debe existir un vídeo porque lo vi, en donde hablaba del universo bizarro, un cerebro bizarro. Es un tema muy interesante, quizás más adelante hablemos sobre ello. Pero son temas tan filosóficos y de una complejidad argumental que creo que vamos a ir pasito a pasito ya más adelante. Si se quiere o si me da la gana, me apetece, pues lo vemos. De momento creo que con esto es suficiente. Y nada más por mi parte. Nos vemos en el próximo vídeo.